de eso se trata todo el capítulo 3. Y bueno, para comenzar, tenemos la ley, que se define como la norma jurídica que emana del poder público facultado para ello, el cual es el poder legislativo, que se encarga de legislar las leyes. Pero más adelante vamos a ver que hay ciertas excepciones donde se pueden hacer leyes, como por así decirlo, temporales por el poder ejecutivo. Bueno, tenemos que el artículo 31, fracción 4 de la Constitución menciona que el ciudadano tiene la obligación de contribuir al gasto público y esto se deriva de la ley que expenda el Congreso de la Unión. Ay, perdón, me acabo de levantar. Y bueno, tenemos 3 características. Permítame un segundito, por favor. Voy por mi vaso de agua. No me tardo nada. Ok. Bueno, tenemos que tiene 3 características. La generalidad, que es técnicamente que todo sujeto que caiga dentro del supuesto que está previsto por la ley, pues puede ser juzgado por ella. La abstracción, que es técnicamente usar términos abstractos en los que la ley se expresa en supuestos que luego se van a convertir en concretos. Y la obligatoriedad, que es técnicamente usar la fuerza del Estado para obligar a las demás personas a seguirla. Y bueno, tenemos el decreto ley. Y aquí es donde aplica lo que les dije, que había leyes temporales que no necesariamente tenían que ser legisladas por el Poder Legislativo. Aquí su definición es que técnicamente el Poder Ejecutivo va a usar sus facultades extraordinarias para dictar un conjunto de disposiciones jurídicas en caso de emergencia, pues que perjudique la paz pública. Y esto se le conoce como una excepción al principio de división de poderes, porque de hecho te mencionan que en el artículo 49 está la base de la división de poderes con una excepción, donde solamente se pueden reunir, bueno, con una excepción que es donde solamente se pueden reunir 2 o más poderes cuando el Ejecutivo haga uso de sus funciones, de sus facultades extraordinarias. Y aparte te viene otro artículo que también es como la base para la creación del decreto ley, donde te mencionan que en el artículo 1 tú tienes derechos siempre a tus garantías individuales, sin embargo, estas pueden ser suspendidas temporalmente si el caso lo amerita. Y luego te viene en el artículo 29 de la Constitución la razón o la circunstancia por la cual tus garantías pueden ser suspendidas. En este caso es que la sociedad se encuentra en grave peligro o conflicto y pues se necesite actuar de inmediato. Entonces el presidente puede tomar la decisión de suspender garantías por un tiempo limitado en una parte de la República o en toda la República. Y bueno, estas medidas se llaman decreto ley y el Ejecutivo no necesariamente necesita informar al Congreso y no necesariamente necesita su autorización para llevar a cabo pues el decretar esta ley, o bueno, este decreto ley. Por lo mismo que es una emergencia, entonces vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva cuando sí necesita la autorización del Congreso, pero al menos en situaciones de emergencia y urgencia no hay necesidad. Y bueno, si el decreto ley que se legisle tiene disposiciones de carácter fiscal,
Entonces sí puede ser considerada como una fuente del derecho fiscal. Y en el libro mencionan que solamente hubo una vez que se suspendió las garantías individuales de las personas y fue creo que fue el 2 de junio de 1942. Eso investigué, fue la Segunda Guerra Mundial y se decidió suspender ciertas garantías de la Constitución porque México se declaró en estado de guerra con Alemania, Italia y Japón. Este, y bueno, pues lo hicieron más que nada para defensa nacional. Luego tenemos el decreto Sí es, delegado. siendo presidente de la República, Manuel Manuel. Ávila Camacho, ¿va? Fue cuando se dio ese tipo de circunstancias. ¿Qué más, Susana, por ahí? Bueno, yo tengo que sigue el decreto delegado y aquí viene otro tipo de caso de excepción al principio de la división de poderes. Sin embargo, aquí ya se necesita a fuerzas la autorización del Congreso para seguir, o sea, para llevarlo a cabo. Así es. Sí, en este caso, más que nada, es sobre el comercio exterior, que ya hemos visto anteriormente. La definición que venía en el libro es técnicamente que la Carta Magna autoriza al Congreso para delegar y autorizar lo que el Poder Ejecutivo quiera emitir con fuerza de ley. Y sus bases jurídicas son que, otra vez, el 49, que solamente el Ejecutivo puede tener más de 2 poderes en su mando si usa sus facultades extraordinarias. Y en el 131, que ahí es donde se le da la facultad al Congreso de permitir la modificación a ciertas cosas del comercio exterior, basado en lo que está pidiendo el Ejecutivo. Habíamos visto que esto se daba más que nada por si la Secretaría de Economía veía algún tipo de problema en la industria local debido a algún producto extranjero, pues se le notificaba al presidente y el presidente proponía un nuevo decreto donde por un cierto tiempo el producto que estaba dañando a la industria local pues tuviera un poco más de aranceles o se le aumentaran las medidas no arancelarias o se le pusiera algún tipo de cupo, pues para esperar a que se volviera a estabilizar el asunto con la industria local. Y bueno, como esto no tiene sentido de urgencia, pues, pues sí será un decreto presidencial, pero se necesita la autorización del Congreso para llevarlo a cabo. Muy bien. Y Deme oportunidad. ¿Va a irse al otro punto o sigue todavía con el decreto delegado? voy a ver el último punto. ¿Del decreto delegado? Sí. Ok, muy bien. Bueno, y también decía que en sentido de materia fiscal hay facultades exclusivas del presidente, tanto en el artículo 39 fiscal de la Federación como en el artículo 5 de Ley de Ingresos de la Federación, y en ambos técnicamente están hablando sobre subsidios o estímulos fiscales. Uno es eh, bueno, pues para hacer las disposiciones necesarias para que se lleve a cabo los estímulos, y la otra es para concederlos. Y el primero es sobre hacer las disposiciones, o sea, el artículo 5, y el 39 es sobre conceder los estímulos fiscales. Y sí, profe, ¿quería decir algo? Sí, antes de hacer vamos a decir, fortalecimiento a todo lo que usted lleva hasta este momento y luego que usted siga avanzando, sí les pido a los compañeros, a todos, que prendan sus micrófonos cuando vayan escuchando su nombre. Voy a pasar lista, y no voy a volver a repetir los nombres. Entonces, les pido a todos que activen sus micrófonos.
Es Alejandro Robles. Presente. Muy bien. Alonso Pérez. Es Alonso Pérez Rebeca. Sí, presente. Ok. Hay otra persona que también se apellida Alonso Pérez Ana. No son, Rebeca, no son hermanas ustedes, ¿verdad? No, es que la otra que tiene mis mismos apellidos, Alonso con Z. Sí, y ustedes Entonces no la ustedes con con S S. y ella es Sí. con C, ¿sí? Pero a veces ya ve que por error del oficial del registro civil puede aparecer así y siendo hermanos, ¿eh? O sea, a veces los oficiales hacen cada barbaridad y nos perjudican a nosotros, sobre todo cuando tienen que sacar algún documento oficial, tiene que hacer después la corrección del acta. Pero muy bien, entonces, nada que ver la compañera Ana con usted. No, profe, no la conozco. No. No, como pariente me refiero, ¿no? A lo mejor son amigas y somos compañeros todos, ¿verdad? Álvarez Ollervides. Presente. Antonio Muñoz. Arias Arriata. Arriaga. Presente. Es Arriaga Bentancur, discúlpeme. No. Perfecto. Usted es Garza. Muy bien. Sí, yo presente. Arriaga Bentancur Paola. Sí, aquí estoy. Perfecto. Borrego. Buen Rostro. Presente. Sí, ya estuve ahorita aquí en contacto. Ok, Calvillo. Presente. Carmona. Presente. Castro. Correa. Presente, Castro. Cuellar. Presente. A ver, Correa está. No. Cuellar. Sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Figueroa. Flores. Flores Mier. Presente. Ajá. Flores Rodríguez. Flores Mier está. Bien. García Morán. Presente. Garza Ramírez. Jimena. Presente. Garza Villarreal. Gaitán. Presente. González de Anda. González. Presente. González Lozano. Presente. González Salazar. González Juárez. Guzmán Carrión. Guzmán Infante. Jimena. Presente. Muy bien. Hernández Sánchez. Presente. Es Lartigue Solís María Luisa. López de Hierbo. Presente. Lozano. Presente. Presente. Bueno, las dos están, muy bien. Luébano. Martínez González. Presente. Martínez Rodríguez. Presente, maestro. Salazar. Presente. Medina. Presente. Medrano. Nora Estela. Buenos días, presente. Díaz, ni crea que voy a decir su apellido. Mohamed Flores.
Presente, profe. Buenos días. Buenos días, hija. Montes Beltrán, ¿no está? Morales, Presente, profe. Buenos días. Moreno, buenos días. Moreno, Presente. Muñoz López, Presente. Núñez Garza, Ortiz Pereira, Presente, profe. Pedraza, Presente, profe. Pérez Álvarez, Piña, Presente. Presente. nomás hay un Piña Aguirre, es una Aquí dama. estoy, profe. No, Ajá, pensé que era Peña. no, Piña. Presente. Pero Peña no aparece tampoco, compañeros. ¿Acaba usted de dar de alta en el grupo? ¿O qué? Sí, la semana pasada. A ver, ahorita lo checamos, permítame. Gracias. Anel Aquí estoy, profe. es Perianti Villanueva. Perianti. Ajá. Ok. Ramírez Ñáñez, Presente. Resendiz Rocha, Presente, profe. Rodríguez Aguilar, Rodríguez Añiñaga, Presente. Rodríguez Ramírez, Presente. Rodríguez, Presente. Rodríguez Vallarta, Rojas, Romero, Presente, profe. Sánchez, Sánchez Tonche. Presente. Buenos días. Buenos días. Usted no le he dado yo clases ya a usted, Sánchez, No, Por la- ahorita no. ni a un pariente de usted ni nada por el apellido. Pues que sepa yo, no. No, es que es bien raro su apellido. Y por ahí yo Sí. tuve a alguien que daba Tonche. Bueno, muy bien. Sí. Sánchez, no raro, es escaso el apellido, ¿verdad? No raro, ¿verdad? Entonces ya bueno, pues si raro también es Tomás, ¿verdad? Ujú. Sánchez Ñáñez, discúlpenme por la palabra, es un apellido no muy común. Aquí tengo muchos compañeros y compañeras que tienen apellidos así muy, no comunes, muy exclusivos, está bien. Sánchez Ñáñez, Paola, Presente. muy bien. Está Segovia, y son personas que habían participado, qué lástima, en serio. Sierra Martínez Fernanda, Presente, profe. Suárez Amarripa, Torres Carrión, Presente. Valdés Alfaro, Presente. Valdés Ortega, y Villarreal Farías Valeria. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, hija. Oiga, compañero. Sí, discúlpeme, dígame. Perdón, profe. Buenos días. Ahorita me acaba de llegar la luz, entonces creo no escuché mi nombre. No sé si habrá entrado después. Pagas el recibo de la luz, Valeria, ¿eh? No lo pagan, paguen Profe. todas. Y ya, profe, ya al rato lo voy a pagar. Perdón, mil disculpas. ¿Cómo te apellidas, Valeria? Resende Olvera, profe. Discúlpame, ¿el primero? Reséndez, Reséndez. sí. Reséndez Olvera, aquí estás. Eres la número 55 de la lista. Okay. Muy bien. El compañerito que ahorita por ahí tomó la palabra, ¿cuál es tu apellido, hijo? Yo, El segundo, ujú. ¿Se lo digo? por favor, si es tan amable. Peña Oviedo. Peña Oviedo. Ajá. ¿El nombre? Diego. Nomás un nombre tienes. Sí, nada más uno. Ok, Diego. Vas a estar al final
de la lista, siempre para que sepas. Vas a seguir después de Villarreal Farías. Ya te apunté por aquí. Si hay alguien que esté en la misma situación, que si hay apenas apuntado o anotado a este grupo, para que me pasen el nombre y los apellidos de una vez, porque si no, se van a quedar sin participación. Gracias, maestro. No, al contrario, gracias a usted. Profe, Sí. disculpe, buenos días. Yo sí no tengo luz ni internet y ahorita que dijo mi apellido, sí dije presente, de hecho llevo aquí toda la clase, pero pues no sé, o sea, como no dijo nada después de mi apellido, ya no sé si me apuntó o no. Nomás quería saber. ¿Cómo te apellidas? Figueroa Alanís. Figueroa, Lanís, Marcelo, Alejandro. Sí, profe, es que según yo, o sea, sí dije presente, pero como estoy con los datos y todo y tengo bien poquita pila, dije, ching, se me hace que, o sea, no sé si me escuchó, qué onda, pero aquí llevo toda la clase. Bueno, sí te había puesto falta. Ay, Ahí está. una disculpa. No, está bien, ya te la quité. Muy Gracias. bien. Miren, aquí lo que la compañera nos ha comentado hasta ahorita, precisamente, ahorita veo los mensajes, déjenme nada más aclarar aquí la situación. Hablamos propiamente, usted, compañera Susana, de lo que es el derecho y lo que son las fuentes propiamente del derecho. Esas fuentes del derecho constituye precisamente una fuente formal, una fuente real y una fuente histórica. Una fuente formal son los pasos que se siguen para la formulación de una ley. Esos pasos están contemplados así pues en el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución. El autor del libro, Susana, nos explica aquí en una forma generalizada lo que son esas fuentes reales precisamente en una rama del derecho en forma general, no propiamente en una rama del derecho fiscal. Y ahorita vamos a ver por qué no en una rama del derecho fiscal. El derecho fiscal tiene otra forma, otro procedimiento de realizarse. Esos procesos formales es la iniciativa, la discusión, la votación, la publicación o la sanción que realiza el presidente de la República y que lo puede hacer una sola vez. Ya habíamos visto por ahí ese derecho de veto que tiene el presidente, que son los pasos de la formación y creación de una norma jurídica. La fuente real es el contexto que encierra precisamente las palabras que nos van a enmarcar lo que es la norma, lo que es la regla, lo que nosotros tenemos que hacer en un momento determinado y que si nuestra conducta encuadraría en ese supuesto jurídico, pues se nos va a sancionar de acuerdo a lo que establezca ese concepto jurídico. Cuando nosotros decíamos son normas imperativas, sí, pero también son atributivas. También el Congreso legisla sobre normas que atribuyen a la capacidad del hombre o del ser humano por el simple hecho de serlo. Las fuentes históricas es el contexto legal que ahorita tiene vigencia, pero que mañana deja de tenerlo porque una nueva ley lo ha abrogado o lo ha derogado. Derogar es quitar parte de la ley y abrogar es quitar la totalidad de la ley. Y es cuando ese concepto jurídico queda en el pasado. Sin embargo, es importante, sobre todo en materia de aplicación de justicia, que esas normas siempre sean aplicables porque tenemos que ver cuál era la norma que imperaba o la norma que estaba establecida cuando la conducta del individuo se realizó. Es decir, yo no puedo sancionar una conducta con una norma nueva si esa norma nueva es contraria sensu a la anterior. Si la anterior es de mayor beneficio, en este caso para el individuo, yo tengo que aplicar la norma que él hizo su infracción en el momento de la realización del acto. Si la norma nueva es de menos fuerza, es decir, que tenga una pena menor a la anterior, se va a aplicar la nueva, es decir, se va a aplicar siempre la que mejor le favorezca al reo. A eso nosotros le llamamos retroactividad de la ley.
Es un concepto de orden jurídico que inclusive pues está señalado en el artículo 13, 14 y 15 dentro del procedimiento de nuestra Constitución, sobre todo en aquel fragmento que dice no se dará efecto retroactivo a ninguna norma en perjuicio de persona alguna. Es decir, siempre se va a aplicar la que mejor le beneficie. En materia fiscal no existe la retroactividad, nada más para que ustedes lo tengan en claro. Solamente en materia fiscal las normas jurídicas se aplican siempre en las circunstancias, en los modos en que el contribuyente realizó la conducta que lo obliga a pagar. Es decir, si ahorita yo debo por concepto de IVA una cierta cantidad de dinero y mañana se le ocurre al presidente reducir la cantidad del IVA a un 10% en vez de un 16%, mi deuda que fue realizada hoy será de 16%. Aunque yo tenga que pagarla dentro de los 17 días siguientes del siguiente mes, yo tendré que pagar hasta el día de hoy al 16% y a partir del día de mañana yo pagaría al 10%. Yo ahí no puedo solicitar que se me beneficie con esa nueva aplicación de ley, porque se entiende que son créditos que ya fueron generados y que son créditos que pertenecen al Estado. En materia fiscal se agrega una fuente más, que son las fuentes de orden político. Esas fuentes de orden político dan en base a las circunstancias y a los modos precisamente que se dan dentro de cada gobierno. Si hablamos de las fuentes ya directas del derecho, hablamos que la única fuente directa e inmediata del derecho es la ley. Y la ley es aquella, fíjense, la ley es aquella, para no confundir, es aquella que es emanada de un poder legislativo. Es decir, en base, como lo dijo Susana, en la división de poderes que se da en el artículo 49 de nuestra Constitución, podemos ver precisamente que se divide en un poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo es la función administrativa del Estado y el poder legislativo es la función de crear leyes, para no volver a decir función legislativa, ¿verdad? Porque por ahí los actores dicen el Congreso su función es legislativa, el presidente su función es administrativa y la aplicación de justicia o el establecer métodos de justicia pues es del Poder Judicial, es decir, de la Suprema Corte de Justicia. Jamás, fíjense, jamás, yo ahí sí voy a discrepar un poquito. Yo creo que hubo una mala interpretación del concepto jurídico del 49. Usted, Susana, no sé si lo tenga por allá a la mano el artículo 49. Ahí lo tiene. Sí, aquí está. ¿Lo podemos leer ahí, Susana, por favor, si es usted tan amable? Sí, dice, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositar. Hasta ahí, Susana, hasta ahí. Fíjese, usted me acaba de decir ahorita, no podrán reunirse más de dos poderes en una sola persona. ¿Estamos? Sí. Ok, continúe leyendo donde se quedó. Ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Así es. Sí. ¿Sigo? En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Muy bien, fíjese. Jamás se podrán reunir dos poderes, jamás, porque cada quien tiene su propia función. Ok, vamos a explicar primero lo que es la ley. Dice, la ley es general, es obligatoria y es abstracta. Esas son las características de una ley. Es emanada por un poder legislativo, es decir, por el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Son generales porque se aplican a todos por igual, son obligatorias porque aunque la persona alegue el desconocimiento propiamente de la norma, pues no por ello, ¿verdad?, se le va a liberar de la responsabilidad. El desconocimiento, la ignorancia o la torpeza no son factores para que puedan atenuar una responsabilidad. Tampoco la van a agravar indiscutiblemente, ¿verdad? Pero no la van a atenuar. No puedes decir, es que yo desconocía que era un precepto jurídico que estaba sancionado por la ley, pido pues que se me libere de esa responsabilidad. No, aquí la ley se va a aplicar a todos por igual. No importa que seas mujer, no importa que seas hombre, no importa que seas adulto mayor o que no lo seas. Si nosotros incumplimos con un concepto de orden jurídico, se nos va a aplicar ese concepto jurídico tal y como está escrito. Eso tal y como está escrito es lo abstracto, donde te dice las normas son abstractas. ¿Por qué? Porque se aplican a la letra misma del derecho. Eso te lo señala inclusive por ahí el artículo 17 de nuestra Constitución, ¿va? Te dice por ahí que la interpretación tiene que ser estrictamente literal. Cuando el presidente de la República entra en sus facultades plenas, de acuerdo al artículo 29 de nuestra Constitución, se habla de un decreto ley. ¿Estamos, Susana? El decreto ley no tiene cabida o no tiene nada que ver con cuestiones de orden fiscal o con normas de orden fiscal, sino con cuestiones de orden de seguridad. El autor del libro lo establece para que nosotros podamos diferenciar entre un decreto ley y un decreto delegado. Ustedes, puede ser que en primero o a veces algunos en segundo o en tercero, por lo menos cuando yo doy clases en segundo y en tercero, porque en primero sí lo tienen que ver, está dentro del plan de estudios, dentro del programa de estudios, se encuentra precisamente lo que son las fuentes del derecho. Y es obligación de nosotros como maestros, ¿verdad?, precisamente enseñarles o explicarles a los alumnos lo que consiste en esas fuentes del derecho. Nada más que por allí el autor del libro, en este caso Eduardo García Maínez, o Efraín Moto Salazar, no sé cuál es el que hayan visto ustedes, o el de Lastra, no sé quién hayan visto, no señala el decreto delegado, solamente señala el decreto ley, y lo señala como una facultad propia que tiene el presidente de la República, como lo dijo la compañera Susana, en base al artículo 29 de nuestra Constitución, cuando él suspende en todo o en parte las garantías individuales, ya sea por motivo de seguridad o por motivo de salud, como el caso de la pandemia, ¿verdad?, de que hay órdenes de restricción de vialidad, de comunicación, ¿verdad?, inclusive se limitó esa garantía de libertad cuando se cierran las empresas y se pide precisamente a la comunidad que no anden deambulando en las calles precisamente para no propagar el virus. Es uno de los ejemplos que se pueden palpar ahorita actualmente. Sin embargo, ella nos hace por ahí mención del de 1942, siendo presidente de la República Manuel Ávila Camacho, donde decreta precisamente una suspensión de las garantías en virtud de que México participa en la Segunda Guerra Mundial. Muy cierto por ahí usted, Susana. Pero, ¿cuál es la diferencia propiamente? Fíjense, el decreto ley es un acto. Acuérdense, el decreto ley puede ser una expropiación, puede ser que el presidente de la República expropie ciertos terrenos para construir un edificio, un hospital, hacer carreteras, crear un puente, hacer un aeropuerto, vaya que ahorita está de moda, o el Tren Maya, lo que ustedes quieran, pues ahí el presidente tiene esas facultades. Eso es un decreto ley. Para otorgar un servicio público también, o sea, por ejemplo, si yo quiero otorgar como presidente de la República que una persona pueda hacer explotación de una mina o del subsuelo mexicano, ¿verdad?, tiene que ser a través de un decreto y ese decreto tiene que ser publicado precisamente en el Diario Oficial de la Federación. Todo ese tipo de decretos que son actos del presidente tienen que ser sometidos a la aprobación del Congreso, de acuerdo al artículo 29 de nuestra Constitución. Sin embargo, es una facultad. El decreto delegado es todo lo contrario. El decreto delegado no es un acto, no es una actividad del presidente.
es una ley que el presidente tiene urgencia que la ley se formule, fíjense. Un decreto delegado para que se pueda dar, Susana, para que se pueda dar, compañeras y compañeros, necesitamos en primer lugar que el Congreso no esté reunido. Eso es lo primero. Es decir, el Congreso tiene 2 periodos de sesiones, 2, y los 2 periodos de sesiones del Congreso están en el artículo 66 de nuestra Constitución. Ustedes pueden ver en ese artículo 66 donde establece que el primer periodo del Congreso de sesiones será a partir del día 1 de septiembre y concluye el día 15 del mes de diciembre. Y el segundo periodo, dice, no podrá ser superior al 30 de abril. Se entiende que inicia el día 1 de febrero. Cuando el Congreso, bueno, y luego también establece, ¿verdad?, que de acuerdo al artículo 83, cuando el presidente de la República entra a ejercer su encargo, el primer periodo de sesiones se puede ampliar hasta el 31 de diciembre. Pero vamos a pensar en forma general. Del día 16 de diciembre al día último de enero, el Congreso no está reunido. Y del día 1 de mayo hasta el día último de agosto, el Congreso tampoco está reunido. Es lo que llamamos que no están en sesión. Cuando no está en sesión el Congreso, se forma una comisión permanente. Esa comisión permanente se integra por 19 diputados y 18 senadores. Ellos son los que vigilan los recesos del Congreso y son los que reciben todos aquellos actos que vaya a ventilar el Congreso, ¿va?, cuando entre en sesión ordinaria. El presidente es un ser humano como nosotros, no es un ser extraordinario, ni es un ser que tenga una bolita mágica que sepa qué es lo que va a pasar. Se entiende que en materia fiscal, el presidente solicita un presupuesto en el mes de septiembre y que ese presupuesto tiene que ser aprobado o acordado precisamente en el mes de noviembre, es decir, el día 15 del mes de noviembre. Cuando se da de esa manera, ese presupuesto es para el siguiente año. Si en el siguiente año hay alguna necesidad extraordinaria que el presidente no pudo contemplar, porque lógico, son acontecimientos naturales que no son predecibles, como el caso de la pandemia, y ahorita les doy el ejemplo de lo que pasó. El presidente puede solicitar al Congreso la formulación de una nueva ley precisamente para hacerle frente a la situación. ¿Por qué se lo tiene que solicitar al Congreso? Porque el presidente no tiene facultades para crear normas de ley, normas jurídicas. El presidente tiene facultad reglamentaria, mas no tiene una facultad para crear un concepto de orden jurídico. Entonces tiene que solicitárselo al Congreso. Como el Congreso no está en sesiones, la comisión permanente, viendo la urgencia que tiene el presidente de crear una ley, le delega la función. Le dice, tú, presidente, yo, Congreso, a través de la comisión permanente, te delego la función para que ese proyecto de ley que me estás enviando lo hagas tuyo, lo publiques y lo hagas obligatorio, en virtud de la urgencia que tú me señalas. Pero resultas de que una vez reunida la Cámara, ¿verdad?, te lo aprueben, te lo modifiquen o te lo rechacen. Es una ley de carácter temporal. Está sujeta siempre a la ratificación del Congreso. Es decir, yo te delego la función en virtud de que el Congreso no está reunido. Y para que le puedas hacer frente rápida y pronto a la situación, yo te delego esa función. Es cuando el presidente tiene necesidad de crear una norma y el Congreso no está reunido. Si el Congreso está reunido, usted, compañera Susana, compañeros y compañeras, jamás se podrá dar
el decreto delegado. ¿Por qué? Porque esa es una función propia del Congreso. En el 2019 se hizo un presupuesto precisamente para el 2020, pero nunca se pensó lo que nos iba a pasar con esta pandemia, o sea, cómo nos iba a afectar a nosotros. Los primeros orígenes se dieron como en noviembre o diciembre y empezó a afectar a nivel mundial, pero en México afectó en forma completa. Sin más, no recuerdo, fue una semana antes de que se diera la Semana Santa aquí en México. Fue cuando nos empezó a impactar, que inclusive la universidad tomó la decisión de adelantar esas vacaciones de Semana Santa y luego posteriormente, pues precisamente alargar la reintegración de nuevo a las aulas, cuya no se pudo realizar y nosotros nos volvimos a conectar hasta el día 20, me acuerdo por ahí, para volver a continuar con nuestras clases a través de este sistema. El presidente, lógico, al ver una situación tan grave en el país, donde estábamos o donde él estaba decretando precisamente la suspensión de todas las actividades comerciales e industriales y mandando a todos los trabajadores a su casa, se vio en la imperiosa necesidad de ayudar económicamente a las empresas, de ayudar a aquellas clases sociales que menos tenían. Para ello, tuvo que solicitar al Congreso que le hiciera una modificación a su presupuesto. Dijo, no quiero aumentar los impuestos, no quiero crear una ley que tenga un carácter de impuesto, de contribución, porque pues el país ahorita ya está en un suceso de desgracia, es decir, no hay actividad empresarial, no hay actividad comercial, no hay actividad de orden mercantil, en virtud de que yo estoy decretando precisamente la inmovilidad. Y si yo les agrego un impuesto, pues voy a ocasionar un caos. Entonces lo que necesito es precisamente que tu Congreso, a través de la Cámara de Diputados, me permitas mover los presupuestos que ya fueron autorizados a ciertas dependencias que van a estar inmóviles. Por ejemplo, la Secretaría de Educación, pues ya no requieres presupuestos para agua, ni luz, ni mantenimientos, porque pues las escuelas están cerradas. Entonces te voy a quitar el presupuesto a la Secretaría de Comunicaciones, le voy a quitar el presupuesto, a la de Turismo le quito el presupuesto y se lo voy a dar a la Secretaría de Economía, se lo voy a dar a la Secretaría de Trabajo y se lo voy a dar a la Secretaría, si así lo quiero, de Salud, precisamente para hacerle frente a una situación. Ese tipo de circunstancias de movilidad de presupuesto, el presidente, a pesar de que tiene esa facultad, no lo puede hacer por sí mismo porque incurriría en un delito que se llama peculado. Entonces tiene que autorizarlo la Cámara de Diputados y él lo solicitó a la Cámara de Diputados. ¿Por qué no se le dio a través de un decreto delegado? Porque todavía estaban en sesión. Es decir, los diputados estaban en sesión hasta el 30 de abril y cuando él lo solicitó, todavía el Congreso estaba en sesión. Es decir, la comisión permanente no le delegó la función al presidente. Fue el Congreso quien modificó, reguló la ley y le otorgó a él esa finalidad. Inclusive por ahí, no sé si ustedes recuerden que las obligaciones de las personas físicas en carácter de declaración se prolongaron un mes más precisamente para ayudar a las personas físicas a que no desembolsaran su dinero para pagar impuestos. Eso es parte de lo que es un proceso de orden de modificación. La compañera señaló precisamente una facultad que tiene el presidente para poder crear impuestos en las zonas fronterizas. Esa facultad está concedida precisamente, Susana, tal y como usted lo dijo, en el artículo 89 de nuestra Constitución, que es la facultad que tiene el presidente de la República para poder resolver conflictos o dirimir problemas o poder tener relación con países extranjeros. Esa es una facultad del presidente precisamente para dirigir la política exterior de nuestro país. Es en base a la fracción 10ª del artículo 89 de nuestra Constitución. Y en el artículo 131, tal y como usted también lo señala,
es precisamente el establecer los aranceles en las zonas fronterizas, es decir, establecer aquellas contribuciones que se van a dar para poder proteger el Producto Interno del país. Y también usted lo señala, donde dice, vamos a proteger nuestra inversión interna, precisamente evitando que la gente vaya y consuma en el extranjero y traigan productos a México de iguales características. ¿Cómo lo evito? Yo no puedo evitarte el tránsito porque está en la ley y tú lo puedes hacer legalmente, pero lo voy a impedir pues poniendo un arancel que sea un arancel protector del Producto Interno. Es decir, que al pagar tú ese arancel, al pagar tú ese impuesto, el producto que tú pretendas introducir, pues sea un precio más o menos semejante con el que se produce en México, y de esa manera yo desanimo a que tú vayas e inviertas tu dinero en otro lugar. Sin embargo, son los aranceles que se establecen por la importación de mercancías. Esos aranceles están contenidos en los tratados internacionales, en los convenios que se tienen precisamente, en este caso, con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Pero para que ese convenio sea válido, es decir, esa actitud que hace el presidente de la República en base a la 89, en la fracción 10ª, necesitamos que el Senado lo apruebe, y la aprobación está precisamente en el artículo 76 en su fracción 1ª. Es decir, una vez que el presidente en una forma de legitimación actúa en base al 131 y tenemos la autorización del 76, que es del Senado, allí no actúan los diputados, ese tratado de orden internacional o ese convenio de orden internacional surtirá efectos de una ley obligatoria en igual forma o términos que las leyes que se expidan en México en base a lo que establece el artículo 133 de nuestra Constitución. Es decir, todos esos convenios, su fundamento jurídico, me voy a ir en orden, pero no es la logística. El orden es 76, fracción 1ª, 89, fracción 10ª, 131 y 133. Y la logística es 89, 131, 76, fracción 1ª, y luego ya nos vamos al 133. Cuando yo al principio le comento lo que dijo la compañera Susana, de que el autor del libro nos explica lo que es una fuente formal, que son los pasos de creación y formación de una ley, se refiere a una ley de carácter general. Las leyes fiscales, su procedimiento es diferente. Su procedimiento no se basa en el 71 ni en el 72 de nuestra Constitución. Las leyes fiscales se basan en la fracción 4ª del artículo 74 de nuestra Constitución, donde establece que la Cámara de Diputados tendrá la facultad para poder examinar, discutir y aprobar precisamente la iniciativa del presupuesto de egresos que el presidente da a dicha Cámara, y que una vez aprobada esa iniciativa de presupuesto, o en su caso modificada, la misma Cámara de Diputados va a decretar cuáles son aquellas leyes que se van a decretar para cubrirlo. Es decir, cuál va a ser la nueva miscelánea fiscal. Esa es las únicas ahí aclaraciones. No sé si hay algo que usted quiera comentar, Susana. Yo solamente tenía la duda, entonces, con el decreto ley todavía se necesita autorización del Congreso. Es que ahí me perdí tantito. Lea el 29 de la Constitución, si es tan amable, en su parte luego inicial, en el primer párrafo, si es usted tan amable. Yo no la tengo aquí a la mano, pero si usted la tiene por ahí, por favor, léalo. Ok. Ándele. Profe, Mande, sí. una pregunta. Cuando Ávila Camacho decretó que México se iba a meter en la Segunda Guerra Mundial, usaron el artículo 29 para poder mandar el Escuadrón 201. Sí, señor. Sí. ¿Se acuerda de ese escuadrón? La historia. Sí, profe, de hecho.
Es bien, bien importante ahí, ¿verdad? Sí, de hecho hizo un trabajo de ese escuadrón en la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Manuel Ávila Camacho hizo varias cosas que marcaron huella en la historia. En 1943, el 4 de abril de 1943, él crea la ley del Seguro Social. La actual ley del Seguro Social fue creada por Manuel Ávila Camacho el 4 de abril de 1943. Entre otras cosas por ahí, ¿verdad? A ver, ¿ya encontró el 29? Sí. ¿Lo lee, por favor? En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país, o en un lugar determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación. ¿Con la aprobación de quién dijo? Del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente. ¿Por qué hay la Comisión Permanente? Si el Congreso no está reunido, pues entonces la Comisión Permanente le dará a él la autorización, ¿verdad? Vamos a suponer que esto él lo haga en el mes de mayo, pues no está reunido el Congreso, va a tener que ser la Comisión Permanente. ¿Estamos, Susana? Sí. ¿Quedó contestada su duda? Sí. Bueno, muy bien. Continuemos entonces, le dejo la pantalla. Bueno, Ándele. vamos a seguir con el reglamento. Por empezar, el reglamento lo toman así como un conjunto de disposiciones jurídicas que también son generales, abstractas y obligatorias, que va a sacar el Ejecutivo para facilitar que haya una observancia o que se cumplan las leyes expedidas por el Legislativo. Es técnicamente una forma de desarrollar y complementar lo que son las leyes que legisla el Legislativo. Técnicamente en el libro venían que había 3 tipos de clases, que es la 1 es para la ejecución de las leyes, lo ponen ahí como reglamento fiscal, y la clase 2 es para el ejercicio de las facultades que al Poder Ejecutivo le corresponden, y la 3 es pues para la organización y funcionamiento correcto, de la administración del Estado, de su personal y de los entes y de su personal y entes de la administración, y pues también de las dependencias de dicha administración. Y de estas 3 clases, la clase que más se enfocaban era la primera, que era pues para la ejecución de las leyes, y lo tomaban lo fundamentaban con el artículo 89, que el presidente debe asegurar que las leyes que las leyes que haga el legislativo sean aplicadas pues en la sociedad. Tiene que asegurar eso. Entonces, por ello crean reglamentos para complementar dichas leyes, y técnicamente lo mostraban como la ley es lo que se tiene que hacer, y el reglamento era como la forma en la que se tiene que hacer. O sea, el reglamento es más que nada para hacerlo más específico y así evitar como malentendidos o que se traten de juzgar a las personas de manera equivocada. O sea, el reglamento te menciona qué es lo que cómo es que se tiene que hacer las cosas, y si no se hacen, pues ya tendrás tu propia sanción. ¿Y qué otra cosa? Sí. Bueno, en la primera clase del reglamento mencionan que es formalmente ejecutivo, pero materialmente es legislativo. Me imagino que es porque su naturaleza sigue siendo legislativa,
por el hecho de que se deriva de una ley. Y decían que a partir de una ley puede derivarse más de un reglamento, y en caso de que el Congreso abrogue la ley, el reglamento puede seguir siendo vigente siempre y cuando no vaya en contra de la nueva ley que se está publicando, porque sigue siendo aplicable. Y bueno, después también viene el artículo 92, que dice que todo lo que promulgue el presidente pues tiene que ser firmado por el secretario de Estado, que a esto lo conocemos como refrendo ministerial. Eso ya lo habíamos visto desde el semestre pasado. Y bueno, técnicamente mencionaban que sin ley fiscal no hay reglamento o reglamentos. No puedes basar un reglamento en algo que no existe, a menos que de nuevo el Congreso le permita seguir vigente si no va en contra de la nueva ley. Pero no puedes crear un reglamento antes de la ley. Y eso es todo por el reglamento. Voy a continuar con la siguiente definición. ¿Hay alguna duda? ¿No? Si estoy dejándolo claro. Sí, totalmente. El reglamento sirve para complementar la existencia de la ley. Es decir, la ley es lo principal, el reglamento es accesorio, la ley es formal y materialmente legislativa, mientras que el reglamento es solamente de carácter administrativo. Es decir, está usted en lo correcto. El reglamento se ha creado precisamente para ayudar a la ley a que tenga una mejor observancia. Por ejemplo, la ley establece quién, cómo, el por qué y cuánto va a pagar, mientras que el reglamento nos dice solamente en qué forma se va a pagar. Es decir, el reglamento establece los métodos o formas de pagar. Fíjese, por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado establece que cualquier persona física o moral, Susana, que genere los hechos como enajenar, prestar servicios, arrendar o importar, está obligado a pagar el 16%. El reglamento nos dice cómo lo vamos a pagar. El reglamento jamás le va a decir a usted que usted va a pagar, el por qué usted va a pagar y cuánto usted va a pagar. El reglamento solamente le establece cuál es la forma o el método para pagar. Para eso sirven los reglamentos, y el reglamento, su facultad para realizarlo es del presidente de la República, en base precisamente a lo establecido por el mismo artículo 9, pero en la fracción primera. ¿Está usted en lo correcto? Muy bien, la felicito. Continuemos si gusta. Luego están las circulares. Bueno, las circulares técnicamente la ponían en la definición como las disposiciones jurídicas que van a ser dadas desde los superiores en la jerarquía, en la esfera de la administración, a las personas inferiores que se encuentren en el régimen interno de las oficinas. O sea, de superiores a inferiores. Pero ahorita les voy a decir los dos tipos que existen, porque o sea, sí es así, pero hay veces en las que simplemente son más generales, no es tanto que de un superior a un inferior. Técnicamente las circulares no tienen nada de normas jurídicas, solamente son explicaciones. Son los criterios que se tienen que tener en cuenta al momento de aplicar las disposiciones fiscales. De hecho, en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación menciona que los funcionarios públicos facultados dan a conocer el criterio que se debe seguir para aplicar las disposiciones fiscales, y a este criterio se le llama criterio telegrama circular. Y bueno, hay circulares administrativas que técnicamente son de carácter general y su validez es solamente interna, porque de nuevo no son
no son no tienen fuerza obligatoria, no tienen fuerza de ley, simplemente que son las como instrucciones internas de cómo hacer las cosas. Y bueno, esto se va a dar por funcionarios hacendarios facultados por Hacienda, o bueno, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, los dos tipos de circulares que hay son del superior al inferior, que son emitidos por los funcionarios públicos en una jerarquía superior, como los secretarios de Estado, pues a sus dependientes y a su personal inferior en la jerarquía. O pueden llegar a ser generales, que simplemente van a señalar principios técnicos o prácticos para que funcione bien la administración. Y mencionaban que a pesar de que no son fuente directa del derecho fiscal mexicano, pues sí pueden llegar a influir, y de ahí podrían llegar a derivar disposiciones fiscales. Y una cosa, había algo, pero se me olvidó, pero sí, bueno, técnicamente es eso. Las circulares solamente son como las instrucciones o los criterios que se tienen que seguir para llevar a cabo las disposiciones fiscales, y puede ser de alguien de rango superior a uno inferior, o simplemente puede ser de manera general para que todo funcione bien. Creo que eso queda claro. No hay mucho pierde. Solo quédense con que no son normas jurídicas, solo explicaciones de cómo hacer las cosas. Y luego sigue la jurisprudencia. En la jurisprudencia... ¿Usted trabaja, Susana? No. No. Bueno, ¿ha trabajado? Todavía no me ha tocado esa etapa de mi vida. Oh, no, pues está muy bien, qué bueno. Eso es lo bueno de tener dinero. Oiga, cuando una persona trabaja, por regla general, el de mayor jerarquía nos ordena a los de menor jerarquía. Por ejemplo, yo en esta posición que tengo como maestro, pues tengo personas que son de mayor jerarquía que su servidor, ¿verdad? En este caso el director. Si el director nos manda a nosotros un comunicado, esa es una circular, es donde él nos ordena a través de ese comunicado que hagamos algo. El no hacerlo no trae consigo una sanción de carácter legal, o sea, no trae consigo una sanción de conforme a derecho. Puede traer consigo a lo mejor la rescisión de nuestro contrato de trabajo en virtud del desacato y precisamente a veces la deshonestidad o la falta de lealtad hacia tu superior en jerarquía. Son mandatos, esas circulares. De igual manera se manejan en materia fiscal, es donde, por ejemplo, el presidente de la República le ordena a los secretarios y luego los secretarios le ordenan a los subsecretarios y así se va, ¿verdad? Y lo hacen para otorgar un mejor servicio precisamente a la comunidad. Esa es la finalidad de una circular, precisamente el otorgamiento de un buen servicio que se puede dar a través de mandatos de superiores en jerarquía a inferiores de jerarquía. En materia laboral, nosotros lo conocemos como memorandos. Dicen, oye, me mandaron un memo. Bueno, el memo es una circular. Muy bien, continuamos, hija. Ok. Luego están los tratados internacionales. Bueno, esto ya medio lo deberíamos tener en claro porque estamos en relaciones internacionales, algunos. Pero bueno, técnicamente son acuerdos que se van a celebrar entre dos o más estados soberanos, en cuestiones de diplomacia, economía, política, cultura. Y para saber si un estado es soberano no tiene que ser reconocido internacionalmente. En el libro mencionaban ejemplos como por ejemplo la ONU, o en el caso de América, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos.
Y pues estos tratados internacionales lo que buscan es prevenir y resolver las controversias o conflictos que se formen a partir de las relaciones internacionales, porque puede llegar a haber choques con los estados al momento de convivir en general. Y bueno, mencionan la base jurídica de estos tratados en las que los artículos 76 fracción 1 y el artículo 133 de la Constitución los hacen ley suprema cuando son celebrados por el presidente y fueron aprobados por el Senado y no van en contra de la Constitución. Claro que para la aprobación tiene que haber una rectificación de que de verdad no está violando ninguno de los principios o digo de las leyes marcadas en la Constitución. Y bueno, sí, o sea, se consideran ley cuando ya todos los procesos formales se terminan, y mencionan que en materia fiscal se han hecho convenios internacionales para evitar lo que es la doble imposición internacional e impedir la evasión de impuestos, como por ejemplo los impuestos sobre la renta. Impuestos sobre la renta se refieren a los impuestos, la renta en sí son de que rentar una propiedad tuya a alguien más. Y busqué que era la doble imposición internacional. Técnicamente es que los contribuyentes tienen una controversia con la agencia tributaria porque son residentes de dos países al mismo tiempo, pero a veces no son, pueden estar cambiando de residencia a lo largo del año, o pueden estar rentando una de sus residencias mientras ellos viven en otro país. Como por ejemplo, si alguien tiene una propiedad en Estados Unidos, pero vive en México, pero renta su propiedad en Estados Unidos, pues ahí hay un problema porque se genera una controversia de a quién va a pagar sus impuestos. Entonces, lo que, por ejemplo, en México y Estados Unidos lo que hicieron fue crear un convenio ¿cuándo fue? El 18 de septiembre de 1992, pues para evitar este tipo de problemas en los que se acordaban que pues no se les se iba a llegar a un acuerdo sobre los impuestos, ya que las personas pues residían en dos países a la vez y pues iban como que a buscar una solución para que la persona pagara los debidos impuestos a sus debidas agencias tributarias. Y lo de impedir la evasión fiscal era para poder compartir información de los residentes para evitar que un residente mintiera y dijera que ya estaba pagando impuestos en Estados Unidos y realmente no. Entonces es más que nada para poder verificar la información que los contribuyentes están otorgando al Estado, con la información que tiene el otro Estado soberano del convenio. Y bueno, esto también ayuda a aclarar un poco la pequeña controversia que se hizo con el artículo 31 de la Constitución, donde decía que las obligaciones fiscales son tarea o son, obligaciones de los ciudadanos de México. Y ahora, por ejemplo, con estos tratados o convenios internacionales, pues ahora los extranjeros también ya se aclaró que están obligados también a contribuir al gasto público. Y eso es todo. Eso es en materia fiscal. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Muy bien, Susana. Mire, ¿ha ido usted a Estados Unidos? Sí. Sí ha ido, ok. Cuando va, me imagino que va de compras. También para visitar familia, pero sí. Ok. Y cuando va de compras, ¿qué hace después de comprar usted, Susana?
¿O qué Ah, realmente todos cuando compramos algo en Estados Unidos? pues cuando vamos de compras, Ujú. usted había mencionado algo de que teníamos que ir a, ay, no me acuerdo si era como declarar los impuestos, o sea, ir a declarar lo que compramos y así, pero realmente no siempre se hace, solamente se hace en caso, o sea, si no vas directamente, solamente se hace si te sale la lucecita roja, que es ir a declarar qué es lo que compraste a las autoridades de la frontera, y pues pagar los impuestos debidos o en caso de que te estés pasando del límite permitido. Bueno, muy bien. Fíjese, todo lo que usted explicó es correcto, está todo muy bien, lo explica usted en base a un convenio que data desde 1992, inclusive es parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la finalidad del derecho internacional en materia fiscal? Es precisamente el establecer los aranceles. Como lo mencionamos hace rato, hay por ahí inclusive nuestra compañera nos hace dentro del chat del grupo un extracto de lo que es el artículo 89 y lo que es ese proceso. Eh, eh, el presidente de la República, la finalidad es precisamente establecer los aranceles en la zona fronteriza, pero también se logró que no se logre una múltiple imposición de cargas fiscales. Es decir, que si usted va y compra un producto en Estados Unidos, Susana, y ese producto va a ser traído a México, pues el gobierno de los Estados Unidos, al igual que el de México, te regrese los impuestos correspondientes. ¿Por qué? Porque si usted lo compra ya para introducirlo a México, México te va a cobrar a ti un arancel por la introducción de ese producto, aunque usted sea nacional o extranjero. El hecho de que usted introduzca esas mercancías en México, usted va a pagar por la introducción de dichas mercancías. Cuando uno va a Estados Unidos de compra, y me refiero a una persona normal, así como usted o como yo, que vamos y consumimos, pues a lo mejor menos de $3,000, pues lo traemos en nuestro coche. Nosotros solicitamos ante el gobierno de Estados Unidos la devolución de las taxas. Esa era mi pregunta, Susana. Es lo primero que hacemos cuando compramos algo allá, porque siempre nos impacta. Es decir, usted ve un producto que dice, cuesta $1,000, está bien barato, pero llegas a la caja, te dice, sí, son $1,000 más taxas, ¿va? Y esas taxas son las que siempre calan, ¿va? Entonces, lo que hacemos es hacer un manifiesto donde nosotros manifestamos bajo protesta de decir verdad que ese producto que estamos comprando va a ser traído a México y demostramos con nuestro pasaporte, ¿verdad? Precisamente el hecho, ¿verdad?, de que nosotros somos mexicanos y que el producto lo vamos a, si bien es cierto, lo estamos comprando allá, el producto va a ser traído a México. Cuando usted llega a la garita, usted tiene que tomar siempre el camino derecho. Es decir, tiene que llegar y declarar sus productos si es que usted excede de la franquicia que está en ese momento dada. Es decir, si hay una franquicia de $300 y venimos 4 en el vehículo, pues traemos derecho de pasar $1,200 libres de impuesto. Si usted trae menos de esa cantidad, pues toma el camino izquierdo, que es el del semáforo. Si a usted le toca rojo y las cantidades que usted trae no rebasa el límite de su franquicia, no pasa nada, se va a ir tranquilamente después de la revisión. Pero si usted trae más cantidad que declarar que la que diga su límite de franquicia, automáticamente la mercancía se le va a decomisar. Es decir, se le va a retener esa mercancía y aparte se le va a procesar por el delito de contrabando. Fíjese, si usted trae mercancías que rebasan la cantidad de su franquicia, usted tiene la obligación de tomar el camino derecho y declarar. Si a usted le toca la lucecita roja, como usted lo mencionó, y traía mercancías que declarar, agárrese, se la van a decomisar o se las van a retener y aparte la van a procesar. Esa mercancía ya no se le regresa, Susana, se le retiene, se confisca, se va a las bodegas de la Secretaría
Hacienda del SAT y aparte se le da vista al Ministerio Público por el delito de contrabando. Usted puede pasar lo que usted quiera, siempre y cuando pague impuestos, y lo puede hacer precisamente por usted misma hasta una cantidad menor de $3,000. Si la cantidad es superior a $3,000, tiene que hacerlo a través de una agencia aduanal que ellos realicen precisamente esa operación. Eso es lo que sirve precisamente los tratados internacionales al derecho de orden fiscal. Usted mencionaba algo sobre cuestiones de arrendamiento. No confundamos el impuesto sobre la renta sobre un impuesto que se cobra por rentas. Son dos conceptos totalmente diferentes. La renta de una propiedad es una pensión que se cobra por el uso de ella. No es un impuesto, es una pensión, y esa pensión está regulada por el derecho civil, propiamente hablando. A menos de que se trate de arrendamientos de locales comerciales, pues se rige entonces por lo que establece el Código de Comercio en su artículo 75, precisamente que nos habla del arrendamiento cuando se realicen con propósitos de especulación mercantil. La renta como impuesto es aquella contribución que se cobra a cualquier persona física o moral. Eso sí está muy bien lo que usted dijo, ¿verdad? A cualquier persona física o moral que ingrese una riqueza nueva a su patrimonio. Por toda aquella riqueza nueva que ingresa al patrimonio de una persona, se le cobra un impuesto, y ese impuesto se llama impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y se cobra sobre todo por lo que nosotros llamamos renta neta, no renta bruta ni renta legal. La renta bruta es el total de la captación de riqueza que se tiene después de la venta. A esa venta y a esa riqueza hay que deducir la renta legal, es decir, todas aquellas deducciones que legalmente se puedan hacer. Es decir, es lo que usted empleó en un momento determinado para producir esa mercancía y posteriormente venderla. Ya una vez que usted haya hecho esas deducciones, queda lo que nosotros llamamos renta neta, y esa es la verdadera ganancia que usted percibe. Sobre esa renta neta es donde se cobra el impuesto sobre la renta. Efectivamente, también usted hizo por ahí una brillante explicación y me gustó mucho esa explicación, Susana, donde usted dice que el Código Fiscal de la Federación no lo señala así tal y como fue, pero yo lo entendí de esa manera. En su artículo primero, fíjese, en el artículo primero, el Código Fiscal dice que toda persona física o moral que realice los hechos o actos contenidos en la presente ley y sus reglamentos estará obligado a pagar en la forma y términos que la ley lo establezca. De esa manera, se corrige eso que dice el artículo 31 de nuestra Constitución. En el artículo 31 habla de la obligación de los mexicanos, precisamente dice de contribuir con el gasto público, así de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México, del municipio en el que se resida, de manera proporcional y equitativa según lo disponga la ley respectiva. Así lo dice y así lo establece de manera textual. De manera textual, también el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación te dice, toda persona física o moral, aquí no te habla que sean mexicanos, te dice, si usted genera riqueza en México, siendo nacional o extranjero o naturalizado, usted va a pagar impuestos tal y como lo establece la presente ley y sus respectivos reglamentos. Muy bien, Susana, es correcto. No sé, avanzamos un puntito más, Susana. Ok. Ok, yo le quito la cámara para que usted siga. Bueno, luego siguen los convenios interestatales o de coordinación fiscal, que son técnicamente los acuerdos que se celebran entre la Federación, sus entidades federativas, sus municipios, y sus entidades federativas, incluyendo municipios y el DF, sobre la administración, el control y la recaudación de las contribuciones en los términos que se establezcan dentro del mismo convenio. Y bueno, pues este
Este tipo de coordinación fiscal se empieza a partir de la Ley de Coordinación Fiscal desde el 1 de enero de 1980, en la cual en el artículo 1 ponen que el objeto es que se coordine el sistema fiscal de la Federación con todos sus estados, sus municipios y el DF, y determinar así cuáles van a ser las participaciones que tengan que hacer las haciendas públicas y cómo se van a distribuir dichas participaciones. Y en el artículo 10 se menciona que para que los estados se puedan unir a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, deben firmar un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y menciona en el libro que al menos hasta la fecha del libro, 1980, todas las entidades, 1998, todas las entidades federativas del país habían hecho un convenio pues con Hacienda. Y dicen que son una fuente formal de derecho muy importante, pues técnicamente porque tiene que ver mucho con la recaudación, con la contribución del para el gasto público y con la distribución de dichas contribuciones que se recaudaron. Y eso es todo por el convenio. Siguiente. Los convenios interestatales y todo ello, ¿ah? Sí. Oiga, quiero que sepan que a veces uno se levanta en las mañanas siempre así como que medio, y más en estos tiempecitos de ayer y hoy, así como que temblando y con mucho frío y cosas por el estilo. Y el día de ayer fue pésimo, yo creo que para todos, no nada más para mí. Yo no reniego la vida, al contrario, le doy gracias a Dios por cada día que nos da la oportunidad de vivir y de estar aquí, ¿verdad? Precisamente poniendo gorro, y más cuando empiezas a valorar la vida y que ves que muchos de tus amigos o compañeros, ¿verdad? Se van por esta situación que estamos viviendo. Y pues ya hemos estado aprendiendo a vivir con ella, ustedes, Susana, pero ayer se nos fue el internet, se cayó el sistema, a mí me sacó del grupo, ni los datos del celular me funcionaban, hasta parece que cosa hecha adrede. Yo ahorita por ahí les comenté a los muchachos, pues no sean codos, paguen sus recibos de luz, a ver si no quieren que se las corten. Pero la realidad es el problema que estamos viviendo, ¿verdad? Todos en lo particular, ¿verdad? Que nunca yo había visto algo así en lo que tengo de vida, ¿verdad? Que se fuera la luz por tanto tiempo y que se estuviera haciendo en pautas y que a todos nos estuviera afectando. No sé por qué presentía que el día de hoy iba a ser igual o parecido al día de ayer. Sin embargo, me atrevo a decir que usted me hizo el día. Pocas veces veo a alguien tan dedicado, tan profesional como usted, Susana. Es la primera vez desde el año pasado para acá que estoy interactuando con alguien así en la cámara. Me dio mucho gusto que la aprendiera. Lo que les dije el primer día de clase, yo nunca les voy a exigir que lo hagan. Es una voluntad de usted si lo quiere hacer. Yo la felicito, no por el hecho de haberla aprendido, sino por su profesionalismo de haberlo hecho. Es una muy brillante exposición, Susana, que me deja a mí completamente satisfecho. Me hizo el día, quiero que sepa, me alegró mi día. A mí si algo me gusta es precisamente esto, o sea, que ustedes le echen ganas. Yo festejo que a ustedes les vaya bien. O sea, si a usted le va bien, yo lo festejo. A mí me da mucho gusto, fíjese, y me da mucho gusto su profesionalismo. O sea, la felicito sinceramente y espero que sea la próxima clase para volverla a ver y que concluya con este capítulo, Susana, sinceramente. O sea, la felicito, pocas veces lo hago. Sí soy lo que dicen que soy, indiscutiblemente, ¿verdad? Pero reconozco cuando una persona que tiene esa actitud, que tiene ese profesionalismo como usted lo tiene. Y mil felicidades. Tenga usted mi reconocimiento, mi gratitud, sinceramente, y
Y le doy las gracias, ¿verdad? Por haberme hecho el día. Precisamente me lo alegró completamente. Y muchas felicidades. Felicíteme a su familia, Susana, a sus padres, a sus hermanos, a la gente que la rodea, precisamente por este gran apoyo que nos dan, por tenerla ahí frente a la pantalla, por tenerle una computadora, por tener esa luz que gracias a Dios la tenemos, ¿va? Para poder estar frente a esta situación. Y recibo usted mi gratitud y mi agradecimiento. La felicito, la felicito. Yo creo que si estuviéramos en un examen, lógico que le pondría 100, Susana. O sea, no titubearía para ponerle un 100 ahí rápidamente, ¿verdad? No estamos en la época del examen, pero oiga, usted va que vuela para allá. Espero que lo logre y sé que lo va a lograr. Tengo fe en ello y pues, ¿qué más le puedo decir? Solamente que tengan un excelente, maravilloso día. Vamos a esperar a que Susana termine con el capítulo para aclarar todas las dudas que tengan. Saben de antemano que lo hacemos. Ustedes tienen clase también con otro maestro y yo con otros muchachos. No quisiera que terminara la clase, Susana, pero pues tiene que terminar. La felicito, Susana. Un fuerte abrazo desde aquí y le vuelvo a repetir, el día de ayer me lo corrigió, el día de hoy, y hoy me llena de ese ánimo, de ese positivismo que usted reflejó, y la felicito mucho, ¿verdad? Un saludo a todos ahí que nos están viendo, a Susana y a su servidor, y pues cuídense mucho, muchachos. Si no hay alguna duda que tengan ahí ahorita al respecto, así de urgencia, dejamos las dudas para la próxima clase. Si no, con toda confianza, déjenme pongo aquí, creo que sí hay algunas manitas ahí. Jimena, ¿qué tiene que decir Jimena? No, profe, yo nada más le iba a decir, o sea, yo había hecho una presentación, pero ya se la mandé, ¿está bien? Sí, he recibido por ahí también otra de otra compañerita, por ahí ya la chequé. Ahorita checo la de usted, Jimena, con todo gusto. Ok, gracias. Se la mandé desde la semana pasada, creo. Ya la había checado, Jimena. Ok. Y ya se la había checado, inclusive por ahí le mandé en el mensajito diciendo que ya se la había checado, ¿no? No, profe. Ahorita lo veo. Ahorita más terminando la clase, a ver, déjenme ver. Me lo mandó por mensaje. Sí, A por ver, aquí, por Teams. mandó un grupo, ¿verdad? No lo mandé en el grupo, o sea, se lo mandé directo a usted. Vamos a ver. A ver, envíeme un mensajito, Jimena, por favor. Cualquiera, un hola, una cosa así por el estilo. Aquí la tengo ya. Sí, aquí lo tengo ya. Del capítulo 3. Ahorita lo reviso, sí, con todo gusto, Jimena. Aquí está, ya Sí, lo estoy abriendo. Y ahorita se lo reviso. Pues muy bien. gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Cuídense mucho, sinceramente, cuídense mucho. Y ya saben, éxito en todo lo que hagan. Y felicidades, Susana. Felicidades. Nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase, Susana? Ay, déjeme, es el viernes. El viernes. ¿Me va a tener así hasta el viernes? No, hombre. Ahora sí que va a ser un sufrimiento, ¿verdad? Pero bueno, Susana, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Dios los bendice a todos. Y échenle muchas ganas con sus demás maestros y sigan haciendo su trabajo. No se me atrase para que no tengan problemas después de que se les acumule la chamba. Y felicidades, muchachos. Va muy bien este grupo. Excelente participación. Y pues, ¿qué más le puedo decir? No encuentro calificativo, Susana, pero échele muchas ganas. Sigue igual. Gracias, profe. Sigue igual, por favor. Sigue igual. Cuídense mucho. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, buen día. Buen día, Adiós, profe, profe, tenga gracias. buen día. Buen día. Bye, bye.
Mándenmelos, por favor, por este medio.